parte de jóvenes afroamericanos desarmados a manos de policías blancos en Estados Unidos llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una audiencia convocada por el propio Estado de la Unión Americana fueron analizadas las denuncias de discriminación racial. Se trata del primer debate que se da en el periodo número 154 de sesiones de la CIDH que comenzaba hoy en Washington. El organismo va a analizar durante esta semana la situación de los derechos humanos, la libertad de expresión y las violaciones a comunidades vulnerables en 22 países. NTN 24 en el lugar de la noticia. Gustavo Alegret, periodista NTN 24 Washington, está en la sede de la OEA. Gustavo. Buenas tardes. Ha sido una primera mañana intensa de audiencias aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión ha escuchado diversos casos y destacan fundamentalmente dos que se centran en Estados Unidos. El caso de Ferguson, la ciudad de Ferguson, donde recientes enfrentamientos entre la policía y la comunidad afroamericana provocó que esta pequeña ciudad del sur de Estados Unidos fuese noticia. Pues bien, los peticionarios han elevado ante la comisión una respuesta desmesurada, dicen, de las autoridades policiales contra la población afroamericana de esta ciudad. También la policía de Nueva York ha centrado parte de los argumentos de la parte peticionaria en la que explican que este cuerpo policial de la ciudad de Nueva York es una referencia para muchos cuerpos policiales en Estados Unidos y que es importante que su comportamiento sea tenido en cuenta. Los peticionarios dicen que hay una tendencia interna de la policía de Nueva York a fijarse en las minorías, a tratarlas de una manera desigual al resto de los ciudadanos, fundamentalmente no solo afroamericanos, sino también minorías latinas. Los peticionarios argumentan que se falta al respeto a los derechos individuales de los ciudadanos que son parados por la policía simplemente por el color de su piel o por su manera de vestir. La policía de Nueva York ha llevado a cabo rutinariamente prácticas discriminatorias durante sus detenciones. Lo hemos visto desde hace 15 años de investigación. Combinado con los últimos 2 años, estamos en un momento maravilloso que estamos incentivando una reforma que creemos que es un modelo sobre cómo los departamentos de policía deben reformarse a sí mismos. Las comunidades de color son tratadas de manera diferente por la policía, y no solamente de manera diferente, sino que son tratadas de una manera en la que las personas pobres terminan cada vez más profundo en el sistema de justicia criminal porque son objeto de la policía para multas y fianzas que no pueden pagar, y últimamente, como no la pueden pagar, terminan en prisión la mayoría de las veces. Si Estados Unidos formó parte de las audiencias de esta mañana, en la tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará argumentos de dos casos ciertamente llamativos, simbólicos. El primero es el de la situación de los trabajadores en el nuevo proyecto, el faraónico proyecto del gobierno nicaragüense, del Canal de Nicaragua. Los peticionarios quieren exponer la ausencia de los derechos que los trabajadores de este proyecto sufren. Y por otro lado, un tema que no es nuevo en esta comisión, porque ya es desde hace 6 años algo recurrente, que es el cierre de la prisión de Guantánamo. La comisión ha pedido a Estados Unidos, desde los últimos 6 años, que debe cerrar este centro penitenciario por las ausencias de derechos de los reclusos en este centro que se encuentra en la isla de Cuba, bajo régimen norteamericano. A esta hora continúan las sesiones aquí. Sigan conectados en la tarde de NTN 24, donde daremos puntual seguimiento a los temas que se están abordando en esta primera jornada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es todo desde Washington. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Feliz tarde para usted también. Y a la 1:08, hora de la tarde, en Nueva York, establecemos contacto en vivo con Jesús González. Él es miembro fundador de la organización Make the Road, activista de derechos de los afroamericanos, inmigrantes y latinos. Señor González, buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en las Américas. Comenzar preguntándole el hecho de que esta sesión del día de hoy ante la CIDH haya sido convocada por el propio Estado, estadounidense, ¿qué significa? ¿Significa quizás que está consciente de la gravedad de estos últimos hechos de violencia contra jóvenes afroamericanos a mano de la policía? Yendo para mí encima de tu voz y no se oye la pregunta. En español, perdona. Señor González, ¿me escucha? ¿Cuál era la pregunta? Por supuesto, le repito, el hecho de que esta sesión de hoy ante la CIDH haya sido convocada por el propio Estado,
¿Qué significa? Quizás que está consciente el gobierno estadounidense de la gravedad de los hechos de la violencia hacia jóvenes afroamericanos a manos de policías en los últimos meses. Bueno, nosotros tenemos, en la ciudad de Nueva York tenemos un alcalde nuevo, que es como uno de los primeros que dice que es un problema aquí, y es como en Estados Unidos, si nosotros no sabemos que hay un problema sobre el abuso policial, sobre el racismo, no podemos curar ese problema. Y bueno, nosotros hemos visto, aunque todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer como comunidad para mejorar las relaciones entre las policías, las autoridades y los afroamericanos y latinos, pero hemos visto un poco de progreso, y bueno, la realidad de esto es que es una realidad muy fea. Hay una historia de racismo en este país, y los gobiernos van a proteger su reputación y no, muchas veces, no es solamente aquí, por el mundo, muchas veces no van a decir que es un problema. La mayoría tenemos más encarcelados de cualquier otro país en el mundo. La mayoría son afroamericanos y latinos, pero específicamente afroamericanos. Y viene de comunidades como donde yo vengo, en Bushwick, Brooklyn, en Nueva York, comunidades de bajo ingreso. Y en esas comunidades tratan a uno muy diferente que en áreas más ricas, como en Manhattan, en Upper West Side. Las autoridades son más agresivas, tienen más intenciones para arrestar a uno y hay esa expectación. Y bueno, nosotros vivimos en una ciudad inmigrante afroamericana donde la mayoría vienen de otros lados y no me sorprende que llevaron ese asunto a la comisión. Señor González, habla precisamente de que ha habido poco progreso en cuanto al problema racial en Estados Unidos. Dice que ha habido un poquito. ¿Cómo entender ese poquito cuando se lleva luchando por el problema de la segregación racial que se abolió durante tanto tiempo? Estados Unidos cuenta con un presidente que es afrodescendiente, un señor que se llama Barack Obama. ¿Cómo entender que después de todos estos hechos continúa el racismo en Estados Unidos y la justicia absolviendo a los policías? Bueno, lo vimos en... La realidad es esto, que si uno es pobre, y si viene de una familia trabajadora, y la realidad es que no va a tener acceso a educación justo, no va a tener acceso a vivienda asequible y a lo mejor no va a tener acceso a trabajo. Y eso es la realidad. Y eso todo esto impacta cómo trabaja la policía en nuestra comunidad. Como por ejemplo, si uno es pobre, las policías no te van a querer enfrente de la vivienda nueva donde van a subir la renta y vienen los riquitos a vivir, porque baja, tú sabes, el valor de la propiedad. Y eso es la realidad. El impacto es que las policías van a tratar a uno diferente en esa área que enfrente de su propia casa. Bueno, es una realidad muy fea. Yo pienso que es un país muy hermosa, y me encanta vivir aquí, pero la realidad es que sí hay racismo y no importa si Obama es presidente y él es afroamericano, él también enfrenta el racismo de este país y de su gobierno. Si uno se cría aquí, afroamericana o latino, y es un joven y es especialmente hombre, va a tener la experiencia donde las policías te paran, te revisan y a lo mejor abusan de su autoridad. Y como trabaja el sistema de justicia, es un sistema que sirve muy poco, especialmente si eres rico y blanco. Pero si no observa la policía de su culpa, de sus fallas. Y eso no es decir que todas las policías, las autoridades son malas,
Pero eso es decir que la realidad es que, por ejemplo, en Nueva York hubo más de 150 asuntos donde una policía ha matado una persona con fuerza, si es justo o no justo, pero como quiera, más de 150 casos y ni un policía han servido tiempo en la cárcel. Y eso a mí me dice que uno puede sospechar que hay un sistema que solamente trabaja para ellos y no para el pueblo general. Jesús González, miembro fundador de la organización Make the Road, activista de derechos de los afroamericanos, inmigrantes y latinos, le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz tarde. Un placer, gracias.